Lo que estás a punto de escuchar cambiará cómo ves la historia. Pablo Escobar, el hombre que convirtió la cocaína en un imperio mundial. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Este nombre se convirtió en sinónimo de poder, crimen y leyenda en la historia de Colombia y del mundo. Cómo un joven humilde criado en Medellín terminó siendo el narcotraficante más buscado del planeta. Este documental revela paso a paso el ascenso brutal de Pablo Escobar, desde sus inicios en la delincuencia juvenil hasta fundar el temido Cártel de Medellín y acumular una fortuna que superaba los 20.000 millones de dólares. Acompáñanos a descubrir la historia completa, sin censura, del llamado Patrón del Mal. Los orígenes de una leyenda. Pablo Escobar creció en un hogar humilde. Su padre, un campesino, su madre, una maestra. Desde muy joven mostró una ambición desmedida por el dinero. En su adolescencia ya estaba vinculado a pandillas, participando en robos, estafas y peleas callejeras. Incluso fue arrestado tras disparar a un joven rival. A los 14 años ya se codeaba con el crimen. ¿Quién hubiera imaginado que ese joven problemático terminaría liderando uno de los imperios criminales más grandes de la historia? Medellín, cuna del crimen y del imperio. La transformación de Medellín en el siglo XX es clave para entender la historia de Escobar. De una ciudad industrial en expansión, con más de 1 millón de habitantes, pasó a ser el centro neurálgico del narcotráfico global. Fue allí donde Escobar inició su carrera delictiva, vendiendo cigarrillos de contrabando, documentos falsos y autos robados. Pero no se conformó. Su ambición lo llevó directamente al negocio que lo haría inmortal: la cocaína, el nacimiento del Cártel de Medellín. A mediados de los años 70, Pablo Escobar entró al narcotráfico de la mano de Griselda Blanco. El auge de la cocaína en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Miami y Nueva York, creó el terreno perfecto para lo que vendría. Escobar empezó como transportador, pero rápidamente formó su propio grupo, el temido Cártel de Medellín. Con alianzas estratégicas como Carlos Leder y George Jung, creó rutas aéreas y marítimas para inundar de cocaína. Desde Norman Sky, una isla privada en las Bahamas, hasta vuelos clandestinos sobre el Golfo de México, la logística del cártel fue imparable. Hacienda Nápoles, lujo, poder y excentricidad. Con miles de millones de dólares fluyendo semanalmente, Escobar construyó su propio paraíso, la Hacienda Nápoles. Un zoológico con hipopótamos, jirafas y elefantes, mansiones, pistas de aterrizaje, una plaza de toros y hasta una réplica de una ciudad griega. Esta opulencia simbolizaba no solo riqueza, sino impunidad. Incluso compró una mansión en Miami Beach, en su propio nombre, sin levantar sospechas, por un tiempo. Pablo, el Robin Hood colombiano. Escobar también entendió el poder de la imagen pública. En Medellín construyó barrios para los pobres, estadios, parques y carreteras. Regalaba dinero, juguetes en Navidad y se vestía de Santa Claus. Muchos lo veían como un benefactor, un Robin Hood paisa. Esta estrategia no solo compró amor popular, sino también silencio y lealtad. Para muchos era un héroe, hasta que el terror comenzó. Terrorismo, política y sangre. A principios de los 80, Escobar buscó blindarse del mayor peligro que enfrentaba: la extradición a Estados Unidos. Para lograrlo, se infiltró en la política. Fue elegido congresista en 1982, pero su presencia desató un escándalo. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, comenzó una cruzada en su contra y fue asesinado en 1984. Ahí comenzó el narcoterrorismo: coches bomba, asesinatos de jueces, policías, periodistas y candidatos presidenciales. Colombia vivió su época más oscura: Barry Seal, la DEA y la traición. Uno de los personajes clave fue Barry Seal, piloto estadounidense que trabajó para Escobar. Conectado con la DEA, terminó traicionando al cártel y fue asesinado en 1986 por orden directa de Pablo. Este episodio marcó la guerra entre Escobar y EDEUU, mientras la DEA intensificaba su persecución internacional. El imperio del polvo blanco. En su punto más alto, el cártel de Medellín controlaba el 80% del tráfico mundial de cocaína. Ganaban hasta 60 millones de dólares al día. Escobar compraba coca en Perú y Bolivia, la procesaba en Colombia y la exportaba a EEU y Europa. Llenaban submarinos, avionetas, barcos, mulas.
Incluso escondían cocaína en ataúdes. El dinero era tanto que se pudría en escondites secretos. Se estima que Pablo enterró cientos de millones en propiedades y fincas. Aún hoy se siguen encontrando fajos ocultos. La guerra por la extradición. La firma del Tratado de Extradición con Estados Unidos en 1982 fue la pesadilla de Escobar. Sabía que ser juzgado en Colombia le permitiría sobornar o escapar, pero ser extraditado significaba cadena perpetua. Por eso comenzó una guerra abierta contra el Estado. Bombas en Bogotá, el asesinato de Luis Carlos Galán, el atentado al vuelo de Avianca en 1989, la toma del Palacio de Justicia, todo para frenar la extradición, la caída de un imperio sangriento. Mientras Escobar intensificaba su guerra contra el Estado, el gobierno colombiano, con ayuda directa de los Estados Unidos, creó un grupo élite para cazarlo. Al mismo tiempo, surgió un grupo rival, los Pepes, financiado por enemigos del cártel. Entre ambos comenzaron una guerra sin tregua que diezmó sus operaciones. En 1991, para evitar la extradición, Escobar logró negociar su entrega a cambio de construir su propia cárcel, la Catedral. Pero ese castigo era una farsa. Seguía operando desde adentro, hasta que el escándalo obligó al gobierno a actuar. El último disparo. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue localizado en un barrio de clase media de Medellín. Intentó escapar por los techos, pero no lo logró. Recibió múltiples disparos y murió abatido. Su cuerpo quedó tendido junto a un teléfono. Su reinado de terror había terminado. Un legado incómodo. Hoy, Escobar es recordado como uno de los criminales más ricos y peligrosos de la historia moderna, pero también como una figura compleja que dejó una huella imborrable en la política, economía y cultura de Colombia. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo un solo hombre desafiar al mundo entero y casi ganarle? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales sobre historia, crimen y personajes que marcaron el mundo.